Éxodo 6:6. Vemos en este pasaje la siguiente declaración. Dice así: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Nos vamos al versículo 7 y encontramos otra declaración muy importante, y dice: y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Pero enseguida menciona otra ministración que hace Dios en la vida de sus hijos. Dice: y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Vemos en doble ocasión la palabra cargas, las cargas de los egipcios. Pero también vemos 5 acciones que Dios hace con aquel hombre, con aquella mujer que confía en nuestro Dios. Hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor, pidámosle a nuestro Padre que Él envíe su buen consejo a nuestras vidas. ¿Quiere levantar su mano derecha? Y ayúdeme a pedir al Señor una buena enseñanza. Padre bueno, suplicamos tu preciosa ayuda, nos acercamos con confianza al trono de la gracia, Señor, para pedirte, Padre, seas tú enviando la sabiduría, el mensaje, la instrucción, el consejo, de tal manera que podamos, mi Dios, degustar este tiempo. Al recibir tu palabra, junto con ello se hagan presentes los milagros, la fortaleza, el consuelo, la dirección, la instrucción a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Con toda su fuerza dígale al Señor: Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Vamos a considerar este mensaje que el Señor otorga a nuestras vidas. Como usted se dará cuenta, hay algunas acciones muy importantes registradas en estos 2 versículos de lo que el Señor, nuestro Padre Dios, realiza a las personas, a las almas que han sido presas de esa estructura, de esa operación del enemigo llamado Egipto. Vemos cómo el Señor menciona un mensaje enviado por su siervo Moisés, y ese mensaje es para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Y les dice: dile a los hijos de Israel: yo soy el Señor. Levante su mano y diga: mi Padre está en los cielos. Pero hagámoslo con gran fuerza y digamos: mi Padre está en los cielos. Y yo soy su hijo. Entonces dice, comienza a decirnos las diferentes ministraciones. Vamos a repetir estas bendiciones que el Señor hace a su pueblo. Lo que está subrayado solamente. ¿Qué mensaje envía el Señor a su pueblo? Dice: os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré y sabréis. Vamos a repetirlo una vez más. 1, 2, 3. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré y sabréis. Fíjense, hermanos,
que cuando nos damos cuenta lo que el Señor hace para librar a su pueblo de las cargas de los egipcios, es muy interesante ver cómo esa estructura Egipto, cuando se hace presente, cuando de alguna manera ejerce su trabajo, nos damos cuenta cómo al inicio te abre la puerta de una manera astuta, de una manera estratégica, haciéndote creer o haciéndote ver que las cosas son sencillas. La persona que comienza a ser intoxicado por el alcoholismo o por la droga o por el desorden sexual, vemos cómo el enemigo, Dios lo reprenda, le hace ver a la persona que entrará a una vida placentera, a unas experiencias deliciosas, entre comillas. Pero una vez que la persona entra, vemos cómo aquí hay una puerta, un acceso. Una vez que entra, esta letra es la letra Mem. Una vez que entra la persona, entonces se cierra la puerta, y ahí es donde la estructura Egipto en hebreo se escribe así, Misraim, y así se escribe de derecha a izquierda, comenzando con la Mem inicial y terminando con la Mem final. Entonces, ahí hay una clave, ahí hay una enseñanza, como el Señor nos muestra. Esta estructura Egipto aparece en el diario vivir del Hijo de Dios, aparece en el caminar del pueblo de Dios, y de una manera astuta te abre la puerta, te facilitan las cosas, te dicen date las tres, prueba, échale una probadita, verás que esta experiencia te va a agradar. Y así opera esta estructura, así opera el engaño de la maldad, el Señor lo reprenda. Y entonces cuando te tiene ya acorralado, cuando ya se cierra la puerta y no te deja salir, se cierra la puerta y no te permite ser libre. Y entonces la persona comienza a sentirse angustiada, preocupada, comienza a experimentar dentro de esta dimensión, comienza a experimentar la desesperación, la angustia, comienza a depender de ciertas cosas para que su vida esté, entre comillas, tranquila. Y llama la atención, hermanos, qué interesante es cómo el Señor nos muestra en el alfabeto hebreo el significado de cada una de estas letras que componen Misraim. Son 5 letras, y si usted se dará cuenta, son 5 las ministraciones que el Señor menciona ahí en Éxodo 6:6 y 7. Son 5 las ministraciones que hacen que el hombre y la mujer sean liberados, sean sacados, sean redimidos, sean tomados por pueblo y el conocimiento se active en sus vidas. Con toda su fuerza diga: gracias por sacarme, Señor. Con fuerza diga: gracias por redimirme. Gracias por liberarme. Gracias por tomarme como pueblo. Y con fuerza diga: gracias por el conocimiento. Entonces, en un inicio te abre la puerta y termina cerrándote la puerta para que no salgas, para que no
seas libre. Y en medio de esa operación encontramos las 3 letras que afectan a la vida de la persona: la letra Tzadi, la letra Reish y la letra Yud. Y usted se dará cuenta que cada una de estas letras tiene un valor numérico y una representación. Por ejemplo, la letra Tzadi representa al justo. La persona cuando cae, la persona cuando entra en Egipto, lo primero que va a provocar Egipto es que tú pierdas esa dimensión de justo. ¿Se acuerda cómo provocaron a José cuando entró a Egipto? Quería la esposa de Potifar atacarlo para que sus sueños no se hicieran realidad. La Tzadi tiene un valor numérico de 90, pero también la mentalidad afecta los pensamientos, las alteraciones, las falsas ilusiones, las fantasías comienzan a aparecer y comienza a afectar la mente del hombre y de la mujer. Y desde luego, la persona llega a contaminarse tanto con ese espíritu faraónico, porque una de las raíces de paró, en hebreo paró, faraón, tiene que ver con la dureza de cerviz, esa manifestación de orgullo, creyendo que por sus propias fuerzas va a lograr un objetivo. Note, hermanos, que cuando usted le otorga un consejo a alguien que ya está siendo dañado, que está siendo engañado por Egipto, prácticamente el consejo no te lo aceptan, porque la mentalidad ya ha sido afectada, porque la firmeza en su creador ha sido dañada, y llega a pensar la persona que por sus habilidades, su conocimiento o su cantidad de relaciones o contactos va a lograr un objetivo. Entonces se desconecta de la mano de Dios. Cuando sumamos 90 más 200 más 10, 90 es la Tzadi, 200 la Reish y 10 la Yud, nos da un resultado de 300. Y si usted se dará cuenta, el 300 representa el caminar con Dios. 300 años caminó Enoc con Dios y fue arrebatado, fue llevado por el Señor. Pero también 300 tenía la medida del arca que construyó Noé, 300 codos de largo. Representa entonces esa vida de rectitud, esa vida de consagración, esa vida de santidad. Entonces, ¿qué hace Egipto? Egipto afecta una vida limpia, afecta una vida en santidad y comienza a alterar los pensamientos, y por ende la provisión no la consideras que Dios te la está dando, sino tus propias fuerzas. Y entonces esa estructura encierra a la persona, esa estructura acorrala y hace que el asfixio, el acabose de la vida comienza a amargarles la vida ya cuando están atrapados. Ya cuando cayeron en este cerco, se sienten oprimidos, se sienten asfixiados, se sienten desesperados. Y por eso el Señor dice: yo os tomaré, no dice acá, dice os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. ¿En dónde estaba el pueblo? ¿En dónde estaba Israel cuando el Señor dijo yo los sacaré de las cargas? Quiere decir que las cargas estaban encima de ellos y ellos vivían una vida de opresión. Dice os sacaré, y también dice os libraré de su esclavitud, os redimiré con brazo extendido. Y dice os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Y viene lo importante, dice y sabréis. Esta palabra en hebreo es vidatem, o sea, vidatem tiene que ver con el conocimiento. Levante su mano derecha y dígale al Señor: Padre del cielo, dame sabiduría
inteligencia y conocimiento. Una vez más diga, activa en mí el conocimiento. Una ocasión el Señor le habló a los escribas y les dijo: ustedes le han quitado la llave del conocimiento a mi pueblo. Ustedes han alterado, han obstaculizado el que mi pueblo conozca la verdad. Y cuando no se tiene conocimiento, dice la Escritura, mi pueblo fue destruido a causa de la falta de conocimiento. Vamos a darle lectura a manera de ejercicio en nuestra alma y también en nuestra boca. Vamos a darle lectura a este capítulo 6, versículo 6 en hebreo y versículo 7. Démosle lectura con toda nuestra fuerza. 1, 2, 3. Lahen emor limnei Yisrael ani Adonai beotzeti edhem mitachat Siblot Mizraim beitzalti edhem me abdodatan begaalti edhem bisroa netuyah ubishfatim gedolim. Versículo 7. Belachati edhem lileam beaiti lachem leoli Elohim bidatem Kiane Adonai Eloheihem Amotzi Edhem Mitachat Siblot Mizraim. Estos dos textos, cuando nosotros vemos, hermanos, la escritura hebrea, vamos a encontrar algo bien interesante. Miren, el Señor, cuando envió su palabra, envió a su siervo y le dijo: llévales este mensaje a mi pueblo. Ahora veamos el cumplimiento de ese mensaje. Vamos a Éxodo 14:30 y dice: aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Pregunto, ¿Dios cumple o no cumple? ¿Sí lo salvó o no lo salvó? ¿Lo sacó? ¿Los liberó? ¿Los redimió? Y también les está haciendo saber quién es Dios, ¿sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Y el versículo 31 dice lo siguiente: cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor. Y aquí, ¿qué más dice? Y en Moisés, su siervo. Vamos a explicar esto. Siempre, hermanos, usted se dará cuenta que Dios, de una manera especial, otorga sus promesas. Ha enviado promesas para sus hijos. Ha enviado bendiciones para su pueblo. Y este ejemplo se lo estoy trayendo para que usted y yo en esta tierra, a pesar de que vengan momentos complicados, momentos adversos a vuestro caminar, a vuestra vida, siempre nosotros debe de estar sembrada la semilla de la palabra que nos indica, que nos enseña cuán fiel y cuán maravilloso es el amor de Dios, que lo que promete lo cumple. Lo que Él promete lo hace realidad, y esto lo debemos de tener muy presente. Me llama mucho la atención cómo cuando dice aquí en el versículo 30 en hebreo: Vayoshua Adonai Vayon Jahud Het Yisrael Miyad Mizraim Vayar Yisrael Het Mizraim Met al Sfat Ayam. Fíjese que cuando estaba observando esta palabra Vayoshua, cuando vemos la escritura Joshua o Yeshua, nos damos cuenta, hermanos, cómo desde aquí en códigos que están plasmados dentro de la escritura hebrea, nos está mostrando quién es el que libera,
¿Quién es el que nos redime? ¿Quién es el que nos saca de todas esas adversidades? Y el nombre aquí aparece, Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí, hermanos, está un código en donde Él está librándonos de esta dimensión Misraín. Nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que a través de su entrega, a través de su sacrificio, nosotros hemos sido sacados, liberados, redimidos y tomados por su mano poderosa, y ahora nos tiene sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo para abrirnos el entendimiento y enseñarnos cosas grandes y ocultas que muchas veces nosotros no conocemos. Entonces veamos lo siguiente. Cuando, hermanos, el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había usado, dice que aparecen aquí dos acciones en el pueblo de Dios. Número uno, dice que temieron y creyeron. Número uno, temieron, y número dos, creyeron. Esa palabra aquí la vemos. El temor hacia Dios es Bajir Uhaman, y creyeron es Vaya Aminu. Cuando vemos las palabras, cuando vemos, hermanos, estas dos acciones del pueblo, nos damos cuenta que en ese momento ellos estaban aceptando, ellos estaban dando por hecho de que ellos eran pueblo de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ha creído en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted? ¿Usted ha creído en su gran poder, en su gran amor? Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que caminar en esta tierra en esa dimensión de temor a Dios, de no valernos cualquier cosa en nuestros comportamientos, es decir, no me importa, al fin que nadie me ve. Eso habla de que no hay temor de Dios. Pero cuando nosotros nos plantamos en ese conocimiento de que Dios es el Todopoderoso, imagínense un poquito este evento que vio el pueblo de Israel. Israel vio cómo vinieron 10 azotes para Egipto. Israel vio, hermanos, cómo fueron librados de esos azotes, y Dios marcó una diferencia. ¿Sí me doy a entender? Los azotes eran para Israel, para Egipto, e Israel estaba en una dimensión de cobertura. Ahora, cuando el mar Rojo se abre y ve cómo los egipcios son consumidos, dice que Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios. Entonces vemos dos manifestaciones. El pueblo temió al Señor, pero también el pueblo creyó en el Señor, pero también en Moisés su siervo. Entonces aquí hay una enseñanza que es lo que yo quiero compartirles en esta hermosa noche. Nuestro Padre Dios es un Padre que todo lo que ha dejado escrito en su palabra tiene fiel cumplimiento. Lo vamos a entender, lo vamos a explicar. Vemos cómo esta palabra Vayaminu, o sea, el pueblo creyeron o creyó, su raíz es la palabra emuná, que viene esa emuná a manifestar la fe obediente. Pero esa emuná tiene una raíz en donde aparece la palabra amén. Y usted se dará cuenta cómo esta palabra la tenemos muy presente en nuestro vocabulario. Constantemente decimos amén. ¿Cuándo decimos amén? Cuando estamos certificando algo, cuando estamos creyendo algo, cuando estamos recibiendo algo, todos decimos amén. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí hay una administración que el Señor nos quiere enseñar en esta hermosa noche.
Esa palabra amén muchas veces la hemos utilizado para certificar, para confirmar algo que recibimos o algo que creemos en lo que el Señor habla a través de su palabra. Y interesante es esto porque en la Biblia aparecen 181 veces la palabra amén. Si reducimos los números, entonces encontramos 1 más 8. ¿Están aquí? 1 más 8 más 1, 10. Quiere decir entonces que la palabra amén está apegado a los 10 mandamientos que el Señor ha otorgado a sus hijos. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento aparecen 30 veces la palabra amén y en el Nuevo Testamento aparecen 151 veces. Pero en estas 3 letras que componen la palabra amén, compuesta por una alef, una men y una nun, se forma un acróstico, en donde ese acróstico nos muestra la importancia de considerar y de conocer qué es lo que el Señor hace, qué es lo que el Señor otorga, qué es lo que el Señor ministra, qué es lo que el Señor nos muestra ante las dificultades de la vida. La palabra, o más bien la letra Aleph, en esta palabra amén, representa el nombre de nuestro Señor llamado Adonai. La letra Mem representa la palabra Melech, que es rey, y la letra Nun representa la palabra Neemán, que es fiel. Entonces, cuando nosotros decimos amén, estamos nosotros integrando ese poderío y ese reconocimiento que tiene nuestro Creador. Él es el Señor, Él es el Rey y Él es fiel. Vamos a repetir estas 3 ministraciones diciendo: mi Padre es el Señor, es Rey y fiel. Por eso voy a regresar un poquito a la declaración anterior. Por eso vemos aquí cómo el Señor nos muestra que el Señor, o Bayoshua Adonai, o el Salvador, o Él es el que salvó a Israel de las garras de Misraín, de esta operación de esclavitud, de esta operación de cargas, de opresión. Y esa operación de nuestro Señor Yeshua o Jesucristo se hace presente en nuestra vida diaria para librarnos, para redimirnos, para sacarnos de toda opresión. Levante su mano derecha y diga: el Señor es mi Padre. Vamos con fuerza, diga: Adonai, Rey y fiel. Por eso cuando Israel vio esta operación, cuando el Señor vio este milagro y este gran poder, aparece la palabra Vayaminu, o sea, creyeron, manifestaron una fe obediente, emuná. Por eso el Señor dice claramente: mas mi justo por la emuná vivirá. Mas mi justo por lo que cree vivirá. Y me llega a mi corazón también esta palabra emuná tiene una raíz llamada Omán, y Omán significa o representa artesano. Quiere decir entonces que esta fe emuná tiene que ver con esa forma de caminar, de hacer algo y creer que Dios puede, que Dios activa sus milagros para que tú veas su gran poder. No se trata de quedarte sentado
en la sala de tu casa y dices: yo aquí espero a que Dios me salve. Ves que se está incendiando la casa y tú te quedas sentado y dices: Dios me va a enviar su mano y me va a rescatar de aquí. La fe emuná es esa fe en donde tú involucras las acciones de tu mano para que el poder de Dios se haga presente con toda su fuerza. Diga conmigo: yo haré mi posible. Y Dios hace lo imposible. No sé si está quedando claro esto. En nosotros está hacer lo que nos corresponde, porque tú crees en ese Dios que es Rey y que es fiel. Él es Señor, Él es Rey y es fiel. ¿Sí me están a entender? Entonces, cuando tú como artesano, cuando tú como labrador, cuando tú como trabajador, cuando tú como empresario, cuando tú como padre de familia haces lo que te corresponde, entonces el Señor, el Rey fiel, se hace presente para que veas su poder. No sé si hasta ahí está quedando claro esto. Amén. Por eso, cuando vemos, hermanos, que de emuná aparece esta palabra amén, amén, nos enseña la Escritura que esa declaración amén representa a un personaje, representa a una persona. No es cualquier cosa decir amén, sino amén representa a una persona. Apocalipsis 3:14, lea con toda su fuerza. ¿Qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén. ¿Quién eres el amén entonces? Y luego que dice, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Jesucristo. El principio de la creación de Dios. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? Jesucristo. ¿Está quedando claro esto? El amén es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, note lo siguiente, aquí hay una relación entre lo que estaba viviendo la iglesia de Laodicea con la estructura egipcia. ¿Están aquí? La iglesia de Laodicea, si usted sigue leyendo en el contexto, estaba afectada en su mentalidad, estaba afectado en sus ojos. La iglesia de Laodicea decía: yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Vamos a ir acá a la estructura. Yo soy rico, no tengo necesidad. Estaba afectada su mentalidad y estaban afectados sus ojos. Se sentía y se veía en las alturas. Se sentía autosuficiente. ¿Quién estaba entonces tomando o aprisionando o contaminando la mentalidad de esta iglesia? La estructura Misraín. Por eso el Señor se presenta a esta congregación y le dice: yo soy el amén. Yo soy el que salva, yo soy el que activa las promesas, yo soy el que provee, yo soy el que sustenta, yo soy el que envía los recursos, yo soy el pastor, yo soy la redención, yo soy la salvación, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el sendero que te conduce al Padre. Pero la Odisea no lo estaba viendo ya así. Y por eso se presenta como el amén. Le está diciendo: ustedes se han olvidado ya de quién es el que activa la bendición en sus vidas.
Y esto es lo que está pasando con mucha congregación, con mucha gente. En estos últimos tiempos, la gente llega a pensar y a creer que su éxito y su trascendencia es por sus buenas habilidades o su negocio o sus contactos. Pero no, amada iglesia, el que activa todo a vuestro favor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Salmo 41:13 vemos una doble afirmación, o sea, una doble presencia de el amén. Y vemos cómo dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y que dice: amén y amén. ¿Qué me está diciendo? Que se hace presente nuestro Padre Dios, o nuestro Señor Jesucristo, más bien nuestro Señor Jesucristo se hace presente en el momento en el que el pueblo, en el momento en que la iglesia le rinde alabanza, le rinde exaltación y rinde agradecimiento al Señor. ¿Quiere usted ser bendecido doblemente? Alabe, glorifique, exalte el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. ¿Se está quedando claro? Cuando usted alaba a Dios, cuando usted glorifica a Dios, se activa la doble ministración del amén. Dele lectura con toda su fuerza. Haga lo propio. 1, 2, 3. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice Isaías 65:16. Porque el que es bendecido en la tierra, con toda su fuerza diga: yo soy un bendecido. Vamos con fuerza, diga: soy libre de toda maldición. Soy libre de la enfermedad. Soy libre de la pobreza. Soy libre de toda contaminación en mi genética. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. ¿Quién es el Dios de la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. ¿Quién es el que nos saca del pozo de la desesperación? Nuestro Dios. Por eso, amada iglesia, cada vez que usted se enfrente a un problema, a un obstáculo, a alguna adversidad, usted, hermano, en ese momento debe de acordarse que tiene un Señor, un Rey que es fiel. Vamos con fuerza, diga: Señor, Rey y fiel. Juntando esas tres ministraciones forman la palabra amén. ¿Ok? Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. En segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, 19 y 20, dice lo siguiente: porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, y pone entre paréntesis Silvano y Timoteo. Quien está escribiendo es Pablo. Pablo dice: ustedes han sido ministrados, han sido enseñados por mí, por Silvano y por Timoteo. Levante su mano y diga: Señor, activa la enseñanza. Pero hagámoslo con fuerza. Diga: Señor, activa la instrucción. Danos el conocimiento. Queremos caminar libres. Queremos caminar sanos.
Líbranos del engaño, Señor. Por eso, mire, qué importante es que usted atienda a las reuniones. Qué importante es que usted absorba la enseñanza. Dice, por mí, ustedes recibieron la predicación por parte también de Silvano y Timoteo. Y mire lo que escribe, dice, no fue sí y no. No fue un mensaje de a lo mejor sí, a lo mejor no. No fue un mensaje titubeante. No fue un mensaje de incertidumbre. No fue un mensaje en donde queden cuestionamientos de que Dios puede o no puede, sino que dice, sino que ha sido sí en Él. O sea, hay una afirmación de que Dios es Señor, de que Dios es Rey y de que Dios es fiel. Repita conmigo, Él es Señor, Él es Rey y Él es fiel. Ahora mire lo que dice el versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Voy a darle lectura una vez más. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Voy a darle lectura otra vez. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén. ¿Y ahora qué? Para la gloria de Dios, por medio de nosotros. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Las promesas, los regalos, las ministraciones de Dios, todas son sí. Todas son sí. Porque el amén certifica. Porque el amén lo comprueba y lo sella. ¿Y quién es el amén? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí está quedando claro? Entonces, amada iglesia, nosotros como hijos de Dios no debemos de caminar con incertidumbres. No debemos de caminar con pensamientos titubeantes, con pensamientos de ay, quién sabe cómo vaya a ser esto. No sé si me vayan a aceptar, no sé si me vayan a comprar, no sé si. Usted camine con la certificación de el sí. Si yo voy a pedir mi visa, yo sé que Dios va conmigo. Si yo voy a hacer un trámite, sé que Dios me va a respaldar. Porque usted está vinculado con su Creador. Si usted camina por la calle, usted está seguro de que Dios va a su lado, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si usted está necesitado de algo, antes de pedir la ayuda al hombre, pídasela al Señor, porque en Él todas las promesas son sí. No sé si está quedando claro. Todo lo que hagamos, digamos sí, porque tú eres el Señor, el Rey fiel. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué representa amén? ¿Qué representa el amén? ¿Qué representa el amén? ¿Qué representa el amén?
¿Y quién es ese? Jesucristo. ¿Se quedó claro? Ok. Ahora, ¿sí alcanza a ver lo que está ahí? Si no está viendo es porque el Espíritu le ha cegado su vista y su entendimiento. ¿Sí alcanza a mirar lo que ve ahí? ¿Ya ve cómo no hay fidelidad en su vida? Usted debe decir, yo no veo nada. Él es fiel. Ok, entonces regresando a esto, hijos, miren, es asombrante y asombroso cómo a través de códigos aparece el nombre de Yeshua. Y aquí lo traigo nuevamente aquí. Yeshua. Cómo este nombre aparece en muchos textos del Antiguo Pacto, pero como función de salvación. Y cuando llega mi Señor Jesucristo a la tierra, se le es colocado el nombre de Yeshua o Jesús. Y ahora muchos hombres que han ignorado que mi Señor Jesús es el Mesías, alteran en sus traducciones. Mire, aquí hay una alteración, porque aquí lo ponen como Bayoshua y debería ser Bayeshua, pero le agregan Bayoshua como salvación, pero realmente está hablando de la operación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso usted y yo, cuando estemos, cancelo en el nombre de Jesús, cuando vengan contaminaciones a tus ojos, afectaciones a tu cerebrito y la provisión no esté funcionando bien, usted deje de estar sumergido en su problema, encerrado en su caos o en su calamidad o en su dolor. Eso no debe de operar en la vida de un hijo de Dios. Usted es un hombre bendecido, como lo dice aquí, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Pregunto, ¿no vino el Señor a quitarnos la maldición? ¿No vino a eliminar la maldición de vuestra vida? Entonces, ¿cómo debe de caminar usted? Bendecido. Vamos, diga, estoy bendecido. Por eso cuando nos saludamos, bendiciones, porque es real, hijos. La bendición está con nosotros. El que es bendecido en la tierra. Ahora, ¿qué hacemos cada vez que hacemos una oración? Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a la iglesia, bendice, Señor, a los jóvenes, bendice a los niños. El que es bendecido en la tierra. ¿Quedó claro? Entonces, ¿va usted permitir que Egipto le ponga el pie en su vida? No. Usted siempre debe salir con la promesa de: Él ha prometido bendecirme, Él ha prometido sanarme, Él ha prometido prosperarme, Él ha prometido respaldar, hacer que mi vida sea trascendental. Así es que yo espero en ti, porque tú eres el Señor, tú eres Rey y tú eres fiel. ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo es? Una vez más, ¿cómo es? ¿Y qué forman esas tres declaraciones? La palabra amén. ¿Y quién es el amén? Jesucristo. Por eso Él dijo: todo lo que pidáis en mi nombre, creyendo, emuná. Todo lo que pidas
creyendo lo recibiréis. Y que apareció aquí cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios. El pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. No sé si quedó clara la palabra. ¿Vamos a caminar con dudas? Sí, no, sí. Ay, hermano, ¿qué fue cuando, oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, no, sí, no, sí, sí o no, no. Un problema que tiene el pueblo latino es que le da vueltas al asunto. No sabe decir sí, no sabe decir no. Sientes feo decir no. Y entonces le dices, yo te hablo después. No, no lo dejes con incertidumbres. Dile, no me gusta tu producto. Ese comentario lo tienen los americanos. Dice, el pueblo latino es un pueblo, y latino me habla de México hasta Argentina. Le da vueltas al asunto. Siente feo decirte no. Y no debe de ser así. El Hijo de Dios debe de aprender a decir sí, sí o no, no. ¿Sí está claro? No hagas que la otra persona genere expectativas falsas. Si le vas a decir que no, es no, punto. ¿Para qué haces que espere ahí una semana o 2 días o 3 días? Déjame ver si puedo. No puedo, no quiero o no me gusta. No acepto esto o no me gusta esto. Pero somos muy dados a dar promesas y promesas. Y Dios dice, no, así no es. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña aquí y nos dice, nuestra enseñanza no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. ¿Quedó clara la palabra? Ahora leamos el versículo 20 y celébrelo con toda su fuerza. ¿Qué dice? Amén. Amén. ¿Puede declarar 7 veces amén? 1, 2, 3. Amén. 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 Y amén. Celébrelo. Oh Padre del cielo, muchas gracias te damos, Señor, porque en ti encontramos, Señor, la ayuda oportuna. Tantas promesas registradas en tu libro sagrado, tantas bendiciones. Quiere levantar sus 2 manos a Dios. Levante sus 2 manos a Dios. Dígale, Señor, gracias por tus promesas. Gracias por la liberación. Gracias por sacarme de las cargas. Gracias por redimir mi alma. Gracias por tomarme como tu hijo. Y gracias por el conocimiento, mi Dios. Todas las promesas, declare, todas las promesas son sí. Porque en tu poderoso nombre, Señor, creyendo, yo lo recibo. Padre bueno, he dado tu palabra. En esta noche suplico, mi Dios, que los cielos estén abiertos y las respuestas, los milagros, las maravillas, la provisión, los recursos se hagan presentes en la vida de tus hijos. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a las familias. Bendice a los hogares. Bendice a los matrimonios.
Bendice, mi Dios, sus trabajos, sus negocios. Distínguelos. Bendice, mi Dios, su salud. La salud sea, mi Dios, restaurada. La sanidad sea otorgada en el cuerpo de tus hijos. Si hubiese, mi Dios, alguna manifestación o alguna gestación de alguna enfermedad, Padre bueno, envía la pronta ayuda, secando todo virus, secando toda maldición, secando toda enfermedad, y que la vida de tus hijos caminen sanos. ¿Cuándo aparece la doble afirmación del amén? Cuando el pueblo abre su boca y exalta su nombre. ¿Quiere terminar dándole gloria a nuestro Dios? Abre tu boca, dile gloria a tu nombre, bendito tu nombre. Abre tu boca, exalta su santo nombre. Y si podemos ponerle melodía a las palabras, será mucho mejor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.